Buenas tardes, bienvenido a todos los presentes. Es un gusto para el equipo de Colectania recibir hoy a Jimmy Alcock, Premio Nacional de Arquitectura en 1993 y miembro de número de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, así como tenemos el gusto de reunir un grupo de profesionales, arquitectos e ingenieros en su mayoría, para conversar y construir puentes entre las diferentes profesiones. También para transmitir a los jóvenes estudiantes los conocimientos y la sabiduría que acompaña al estudio, como lo son la experiencia y la edad. Menciono particularmente aquí el Poliedro de Caracas, una de las obras más vistosas de Caracas. Hace 52 años ya es un punto de encuentro para las 13,000 personas que acuden a cada evento. También me repetir una de las frases de Jimmy que él llevó a la realidad. Caracas es una ciudad perfecta para construir casas. También nos da muchísimo gusto que la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela esté adelantando las postulaciones para que el arquitecto Jimmy Alcock, junto con otros destacados miembros de esta comunidad académica, opten por recibir la máxima distinción de la UCB, el honoris causa de esa casa de estudio, siguiendo, claro está, los protocolos y los reglamentos del conferimiento previa votación en una gran asamblea de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de esa casa de estudio. Felicitaciones, profesor, por sus 65 años de trayectoria profesional y perfecta. Con esas palabras dejo a los miembros del distinguido panel de hoy, los arquitectos Ania Gómez, Frank Alcock, Enrique Larrañaga y nuestro invitado de honor, inicio de intercambio de ideas y reflexiones. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Buenas tardes. Ante todo, darle las gracias a nombre de los cuatro a Colectania por invitarnos y tenernos aquí sufriendo un poquito en honor a Jimmy, pero estamos aquí con mucho placer y gracias a Denise por esta invitación tan buena para conversar. Esto es una conversación que hemos no planeado. Me pidieron a mí que rompiera el hielo antes para hablar esta tarde. Yo pensé, yo soy Frank Alcock, sobrino de Jimmy. Tenemos trabajando juntos ya más de 35 años. Desde que me vine de Estados Unidos, empecé en la oficina. Cuando yo estaba en bachillerato, yo iba en las vacaciones de verano a la oficina a trabajar y muchas veces me mandaban a la obra a aprender cómo se construía antes de yo querer ser arquitecto definitivamente. O si no, me ponían a hacer planillas de líneas paralelas, infinitas horas de planillas de líneas. Me fui a estudiar arquitectura primero en la Simón Bolívar y después en la Universidad de Rhode Island School of Design, RISD, donde me gradué de Liberal Arts y arquitectura, y después hice el máster en Columbia. En ese momento estaba el posmodernismo totalmente a millón. Eran los años 80 y me adoctrinaron en una forma
positiva, diría yo, una educación excelente allá, pero después fui a trabajar en Estados Unidos y me quedé trabajando 3 años en una oficina donde yo quería aprender cómo era eso, el proceso de la evolución de un proyecto. Y para mí era muy importante aprender la labor de cómo se construye un edificio. Entonces primero trabajé en una oficina muy formal donde se hacían todas las cosas de acuerdo a las normas y a los requerimientos técnicos, las exigencias de la ciudad de Nueva York, que eran unas leyes totalmente muy difíciles y después me fui a trabajar con una diseñadora de paisaje, Martha Shorts, que era todo lo contrario, romper todos esos esquemas y ser lo más creativo posible. Pero después vino mi verdadera educación cuando entré a trabajar en la oficina. Y les iba a comentar nada más un poco cómo fue mi primera experiencia. Empecé a trabajar y había un proyecto que Jimmy me pasa, toma, este es el cliente, nos reunimos con el cliente y yo produce unas ideas, ¿no? Me llaman y le voy a enseñar el proyecto y me dice, está todo bien, está todo perfecto, pero no has hecho arquitectura. Le dije, ¿cómo que no has hecho arquitectura? Que tengo plantas, cortes, fachadas, pero no has hecho arquitectura, no, eso está malo. Empieza de nuevo, ¿no? Y empecé yo de nuevo otra vez. Está bien, está perfecto. Yo le dije, mira la composición, le puse esto aquí, la ventana daba para allá y el salón está simétrico está perfecto, pero no hay arquitectura ahí. Empieza de nuevo. Y después como de varios intentos, frustrados, yo no encontraba cómo llegar a lo que era arquitectura. No me decían lo que era arquitectura. Y lo vine a empezar a descubrir un fin de semana que fuimos a Margarita y él paró el carro abajo de una lomita y dice, mira, vamos a ver ese rancho allá arriba. Un ranchito que estaba abandonado, totalmente cayéndose, y me dice, empieza a decir, mira cómo vamos a subir por aquí, le vamos a entrar por aquí al ranchito, y el rancho se estaba cayendo el techo, tenía un corredor por el lado de afuera, un espacio muy bello adentro, y me empezó a hablar del clima, de todas las vistas, de cómo estaba la baranda por fuera, todos los materiales, y entonces, esto es lo que se llama arquitectura. Así fue que yo empecé a entender qué es lo que era arquitectura según Jimmy. Entonces, con esa idea quería yo empezar esta conversación, este diálogo entre todos y presentar a Hania, que fue la curadora del libro que se escribió hace ya más de 30 años, en el año 92, para la exposición de Alcock, Obras y Proyectos, y Enrique, que siempre ha estado muy en contacto con todos los proyectos de la oficina, y estamos siempre muy agradecidos también con ellos dos de estar aquí. No sé si alguno de ustedes quiera arrancar. ¿Qué es arquitectura? Es una cosa que uno nace y que uno mismo desarrolla, pero es una búsqueda muy personal. No es la que me dice Corbusier o Mies van der Rohe o cualquiera. Tiene que ser una búsqueda de uno mismo. La Facultad de Arquitectura siempre fue la base para todo eso, porque tanto los profesores como los mismos alumnos son los que plantean todos los problemas, y que para mí era una gran enseñanza, especialmente los alumnos, porque los profesores ya uno sabe lo que te están poniendo, te ponen un trabajo y son muy estrictos en su manera de corregir, pero los alumnos tienen el mismo problema que uno. Ese es el problema siempre de las universidades y de la enseñanza, pero la formación de uno empieza en la universidad y empieza con sus compañeros. Los compañeros muchas veces son hasta mejores que los profesores para llevar a casa, porque los profesores son muy estrictos, pero los compañeros tienen ideas diferentes. Esa misma búsqueda que uno tiene cuando es estudiante
que uno se acuerda. Entonces, la arquitectura no tiene una fórmula, es una manera de ser, una manera de vivir y de ver las cosas, porque lo único importante, ¿verdad?, para un arquitecto es ver. Uno tiene que ver todo. Y yo viajé por muchas partes del mundo para ver. Yo fui hasta Tailandia y todos esos sitios porque me interesaba ver cómo vivían, cómo hacían sus viviendas, sus oficinas, todo, como el paisaje que tenía, el clima, todo lo relacionado con cada país del mundo es totalmente diferente y tiene una orientación particular también. Entonces, eso es una enseñanza porque cuando uno desarrolla en un país, en Venezuela, uno conoce todo lo que es el Venezuela hasta cierto punto y no conoce suficiente, conoce un pequeño país mundialmente, pero la manera de pensar y de hacer de otros países, especialmente los artistas y los arquitectos, que los artistas son más completos, los arquitectos son los más completos porque tomamos en cuenta el sitio, el planteamiento, la ubicación, la relación con el terreno, la relación con el clima, con el cielo, con los vecinos, con todo, con la vegetación. La arquitectura incorpora todo, no hay reglas. Todo lo que uno quiera hacerle penetrar y meterle a la arquitectura es válido. Y uno va descubriendo muchas cosas. El mismo clima, el aire, cómo afecta un proyecto en todo sentido. Las vistas, las noches, las nubes, todo eso. Las nubes ya me están molestando, me encantilan. No, las nubes. Las nubes. No, pero es que las nubes son blancas, y no es peor que ir en un avión, viajar con una ventana, viendo nubes, que yo lo hago, pero limitado, encandila. Y eso pero te hacen ver. La luz es lo que nos hace ver, y mientras más intensa, más entiende uno. Yo no puedo decir qué es lo que es arquitectura porque es como le digo, es un proceso de vida, un proceso de pensar, de un entendimiento de otros arquitectos, de profesores, de maestros y, como dije antes, de los mismos estudiantes, que a veces son hasta más explicativos porque sienten lo mismo que uno y los mismos problemas, las mismas dificultades y su misma creatividad para hacer las cosas, ¿no? Y por eso le digo que no hay reglas con la arquitectura, es un aprendizaje, pero es de uno mismo. Los profesores son una guía, las universidades son una guía, pero uno es el único que se hace, más nadie. Y mientras uno más vea, yo he viajado por muchas partes, nada más que para ver. Yo lo aprendí de un gran profesor que me dijo, mira, todo lo que tú veas es lo que vale. Todo lo que tú ves en otro sitio, cómo viven, qué es lo que hacen, qué es lo que les gusta en la vida, cómo es el paisaje. Todas esas son las cosas que uno va conociendo en otras partes del mundo que son muy diferentes, porque no es lo mismo ir a Tailandia que ir al Ártico, ¿no? Entonces son sensaciones, y cuando uno ve una casa en el Ártico, son de hielo, ¿no? Son bloques de hielo. O sea, de repente, a lo mejor es más fácil reconocer dónde no hay arquitectura que decir cómo se hace. Bueno, yo no o sea, creo, cuando tú le caías a Frank pero fíjate, yo no creo que la arquitectura es un término que nosotros usamos, ¿no? Pero la arquitectura para uno no es una formación. Entonces uno estos arquitectos no. Yo te puedo decir porque yo veo muchos libros, veo muchas imágenes, veo muchos sitios y hay cosas que me atraen. Entonces, lo que te atrae tiene un razonamiento de uno mismo como arquitecto, porque uno tiene una búsqueda, uno tiene una enseñanza, una formación, qué es lo que hay que buscar, qué es lo que tú tienes que aprender. O sea, te atrae porque te resuena en algo que de alguna manera tú no te llama la atención, nada resuena. Es que los ojos y la mente, y al mismo tiempo te digo, hablar con grandes arquitectos, gente que sabe, ¿no? Es otra gran enseñanza. Yo parto que la universidad fue lo que me formó a mí, aquí la central, y más los compañeros que los profesores. Pero tú has hablado siempre con mucho cariño, además, de tu tiempo con Galia
que ya no era socio de Martín Vega, pero Martín se la pasaba metido en la oficina. Bueno, pues ellos se dividieron y tenían una oficina al lado y yo cogí una oficina en el medio. Entonces, porque eso, fíjate, los dos. A mí Galia fue mi gran formador. Digo que tuve muchísimo contacto. Y Martín era además un gran crítico. Martín era lo que a final de la tarde se metía en mi oficina y venía y me veía por detrás lo que yo estaba haciendo. No decía mucho, pero de repente te daba un puñalazo. Que le explicara eso, por qué no estaba bien. Todo. Y esas son lecciones. Galia la formación de Galia allá en la Universidad de Uruguay era fabulosa. Tú no entiendes un arquitecto bueno por su formación desde el principio. Y yo siempre discutí mucho con Galia porque él me decía que hasta la misma entrada allá a la ciudad era una proeza misma arquitectónica, ¿no? A una estación que entró por barco, eso es ya un proceso que en la visual, ¿no? Entonces, incluso cada vez que uno va a o aterriza, antes uno iba más en barco, encontraba las cosas y llegaba o por un bote o a veces está nadando. Por un avión es diferente porque uno está siempre en el aire, ¿no? Pero esa sensación de la primera imagen, el impacto y todo lo que tiene alrededor, eso es para uno mismo. Eso, todo el mundo lo ve diferente, pero para uno le penetra y aprende muchas cosas, o ve muchas cosas, pues uno no puede decir que está aprendiendo, sino está viendo. Y esa imagen, ese grupo de imágenes que uno va captando diariamente, ¿no? Cosas que a uno le parecen malas y cosas que a uno le parecen buenas, y que por lo general uno siempre también está equivocado. Con lo que le parece bueno, si lo analiza después, no es tan bueno. Y de repente una cosa mala viene otro, un mismo alumno, dice, mira, pero está el mismo alumno te dice, pero es así, te da luz, ¿no? No hay regla, ni para aprender. Entonces, yo creo que la universidad, en la Facultad de Arquitectura, fue una gran enseñanza porque tuve grandes profesores. Hasta los mismos decanos, Willy Osto, que fue el primer decano, que era arquitecto, pero él daba las clases de matemática, que era durísima. A las 7 de la mañana estaba ahí sobre ese pizarrón, dando números. Y yo decía, ¿para qué es esto? Bueno, nos cuentas un poquito de eso, porque tú empezaste a estudiar otra cosa y en Inglaterra. Bueno, yo empecé a estudiar química. Porque a mí me mandaron a estudiar, hice el colegio interno en Inglaterra. Y que es a ver si te arreglaba. ¿Ah? A ver si te arreglaba. No, porque a mí me obligaron a ir a Inglaterra. Mi papá quería que fuéramos a un colegio interno porque aquí esto era un desorden. Entonces, yo iba al colegio de La Salle y era un desorden. No, es que para llegar, yo vivía en Campo Alegre, La Salle allá en el centro de Caracas, eso ya era un proceso. Pero Inglaterra es una disciplina, como toda Europa, más disciplina hay en Francia todavía que en Inglaterra. Pero me di cuenta que las universidades, ya que tienen mucho tiempo, son muy formales, muy estrictas, quizás demasiado estrictas, y no hay suficiente búsqueda, porque es estricto, el horario es estricto, las materias son estrictas, ¿no? Y no hay materia de arquitectura. En arquitectura no hay materia. Uno emprende arquitectura cuando empieza a hacer proyectos, ver obras, viajar, conocer al arquitecto y ver la manera de pensar de todo el mundo que trabaja en eso. Yo hasta en mi oficina, los alumnos recién graduados que iban allá a hacer, salían unas cosas que eran impresionantes, porque espontánea, ¿no? Que viene de adentro, y eso lo capta uno inmediatamente, porque el hombre es espontáneo. Si tú no eres espontáneo, no recibes espontáneamente, no estás haciendo suficiente.
Dice una persona que se autodenomina no arquitecto, sino paisajista. Bueno, no, esas dos cosas. Yo soy arquitecto paisajista. Mire, la arquitectura empieza con el paisaje. Mire, la implantación de una obra en un sitio, eso es paisajismo. Porque la arquitectura es otra cosa, es una masa que tiene espacios, una relación con el exterior. Pero lo primero que en las facultades que yo siempre en las clases, la implantación era el comienzo de toda la arquitectura, el conocimiento del sitio. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo hice iba a hacer un proyecto, un concurso de mecánica allá en el centro de Caracas, en esa plaza allá grandísima, y yo iba de noche a ver el terreno, era grandísimo, más abajo Miraflores. Eso era puro borrachos, prostitutas, todo lo que había por ahí de noche. Pero eso era Caracas en esa época. Entonces uno se da cuenta también lo que es la ciudad nocturna, es un sitio que uno nunca va. Yo vivía en el centro de Caracas, casa de mi abuela, enfrente del colegio San Ignacio. Entonces yo podía caminar por todos esos sitios. Yo fui al colegio de La Salle, que también era por ahí. Pero yo vivía en Campo Alegre, tenía que todos los días ir de Campo Alegre a La Salle. Y así fue con la universidad, todo. El movimiento de uno en la vida, uno no puede quedarse estancado, ¿no? Y especialmente después cuando me mandaron a Europa, descubre otro mundo, otro idioma, otro tipo de gente, y son otras enseñanzas también. Yo creo que todo es enseñanza, y los arquitectos tenemos que aprovechar todo lo que podamos, indagar, ver, observar, oír críticas, oír otra gente, porque una vez está equivocado, o hay otros que saben más que uno también, o que descubren más que uno, porque todo el mundo descubre, todo el mundo tiene su manera de ver, de observar, y lo que a uno le parece bueno, ellos tienen su manera de pensar diferente, y te dicen, no, eso no es así porque esto y esto. Todo el mundo tiene un razonamiento diferente al de uno, pero uno tiene que aceptar todo lo que todo el mundo ve, discutir, a veces pelear, pero así es la vida. Bueno, es un honor estar aquí y además agradecida de la invitación y de estar con estos amigos otra vez. Me encanta hablar con Jimmy en este momento de su vida, porque luego de 30 años que comenzamos a hablar, de nuevo se plantea esos 30 años de obra desde 1992 por acá, que todavía está por como leer, estudiar, analizar, conversar sobre ella. Y la última vez que conversamos me hablaste mucho de que te importaba hablar sobre el proceso creativo, y lo estás diciendo ahorita también, y la importancia que tiene en ese proceso creativo, pienso yo, la educación de ti como arquitecto y de Galia. Y lo acabas de decir otra vez, cómo y Frank lo sufrió en su enseñanza de la arquitectura parte B en la oficina, cuando había la importancia de presentar varias ideas para un proyecto. Yo pienso, oyéndolos a los tres, que José Miguel Galia era un visionario, un maestro que entendió en aquel momento, porque cuando fue profesor tuyo sería como ¿qué año? El año 60, una cosa así, sí, más o menos. Y en aquel momento estaba la plenitud de la arquitectura moderna, es decir, la modernidad plena, ¿no? Es decir, era la arquitectura con toda aquella idea muy clara, ya no era revolucionaria, sino que era estar haciendo las cosas con los programas, el funcionalismo, las ideas de arreglo de la ciudad, la tecnología aplicada a la arquitectura, los sistemas constructivos, toda esa cosa. Pero sin embargo, esa duda retórica de Galia, de plantearle al estudiante Jimmy Alcock, tienes que traerme 3 ideas de este mismo proyecto, hace que de alguna manera tú te convirtieras en 3 arquitectos del mismo proyecto. Y en eso, bueno, es una reflexión en voz alta, porque lo que me gustaría hablar es aquí que nos hables de ese momento, del momento del proceso creativo, cuando tenías que enfrentarte al problema de 3 maneras diversas.
Claro, eso hace que un estudiante talentoso haga que su vida luego se convierta en un devenir de ideas que nunca paran, en una persona antidogmática, como eres tú, una arquitectura existencialista, sensual, que está recibiendo la lluvia de todas las cosas de la vida a medida que va pasando, pero eso también es una posición como arquitecto en la vida. Entonces, a mí me gustaría, o sea, por ejemplo, cuando ahorita acabas de decir de que la arquitectura es el paisaje, lo que se diseña es el territorio del lugar que te tocó trabajar. Pero en aquel momento en que empezaste a trabajar, empezabas a pensar primeros procesos de diseño, ¿cuáles eran esas 3 primeras cosas que tú veías para producir 3 ideas? Bueno, eso es muy difícil contestarte, porque mire, el proceso creativo para mí siempre ha sido un trauma. Muchas noches yo no dormía tratando de buscar ese proceso, pero ese proceso es mucho más fácil de lo que uno cree, porque no es forzado, es una cosa que viene solo, y de repente yo en medianoche de repente me venía una cosa, yo me tenía que parar de la cama, buscar un papel, hacer un croquis, porque si no se me olvidaba. Y todo es así. ¿Sí? El proceso creativo en cualquier momento, hasta durmiendo. Hasta durmiendo te vienen ideas. Entonces, yo puedo decir que el proceso creativo siempre ha sido un enigma, porque yo no tengo un proceso creativo así. Es una cosa que te viene, que tú... Lo único que te ayuda de verdad a concluir algo son esquemas. Uno tiene que hacer varios esquemas y de muchas ideas, nunca una sola idea. Una idea no es suficiente. Como me decía Galia, tráeme 3 ideas para conversar sobre las 3 y ver cuál es el camino de cada una de ellas. Y eso fue la gran lección, porque cada idea se puede desarrollar, pero cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, en todo sentido, funcionalmente, arquitectónicamente, estructuralmente, como implantación, todos los factores que determinan un proyecto. Y hay muchos factores, entonces, concretar una idea. Yo seguí mucho a Corbusier, porque nosotros en la facultad de aquí fuimos indoctrinados por Corbusier. Corbusier era, como era un artista de formas, Mies van der Rohe era de estructural, de materiales, de pureza. Cada arquitecto tiene su propia formación, y especialmente los grandes arquitectos, ya uno sabe cuál es lo que están enseñando, qué es lo que te están enseñando. Hay que captarlo, hay que conocerlo. No es que decir, no, esto me gusta, no. ¿Por qué te gusta? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué es lo que tú le ves en la arquitectura? Todos esos son los factores que hay que analizar y que uno tiene que aprender uno mismo a buscarlos, porque nada te viene gratis ni te viene así del cielo. No, tú lo tienes que buscar. Bueno, pero justamente si nosotros hablásemos que en aquella época Le Corbusier, y por supuesto en una facultad de arquitectura que estaba albergada en un edificio de Villanueva, que era corbusianofílico, ¿no? O por lo menos había esa visión de la arquitectura que estaba hermanada, ¿no? con un poco con Le Corbusier. La educación como arquitecto que hace que tú dudes de la manera de hacer arquitectura que, digamos, que se esperaba de los estudiantes, un poco en aquel ambiente de la modernidad fulgurante de Caracas de esa época, hace que tú produzcas una arquitectura personal que va a ir escogiendo el camino como en un árbol, ¿no? O sea, cada vez que hay un proyecto, del análisis del sitio y de las experiencias del momento, empiezan a aparecer el ramillete, o sea, o las ramas de las ideas que desarrollan ese proyecto, y eso es lo que va creando un camino que ahorita nosotros podemos decir que ya es una manera de hacer arquitectura en sí misma. Ya no te planteas 3 caminos, hay un camino que ya está y que es el que tú inventaste. Bueno, yo agregaría eso, que también el cliente tiene un programa muy
definido y se lo exigimos a todos los clientes que pasan por la oficina. Nos tienen que pasar por escrito un programa muy detallado y eso hay que respetarlo como si fuera la Biblia, ¿no? Y después nosotros los arquitectos enfocamos todos esos requerimientos y aspiraciones que tiene un cliente para hacerlo realidad. Los clientes marcan la otra mitad de ese capítulo, ¿no? Como sea, uno tiene que respetar y tiene que seguir lo que le están pidiendo a uno. Bueno, lo más difícil es convencer a un cliente. Ahí está la clave, pero esa es parte de la labor de uno. Uno tiene que convencer de sus ideas, incluso a veces discutir, a veces él tiene razón. Entonces hay un punto que él no lo acepta de esa manera porque podría ser de otra manera. La arquitectura tiene muchas maneras de hacerse, no hay reglas. Entonces el mismo cliente hay que oírlo. A veces yo me desesperaba y lo insultaba, no me discuta mi obra, yo estaba equivocado, porque cada uno tiene su manera y está buscando algo. El cliente es el que va a pagar por ese trabajo, el que lo va a hacer, ¿no? Entonces tiene derecho a sacarle el jugo. Pero por eso le digo, la arquitectura no es una cosa, no es como los artistas trabajan para ellos. Yo conocí a Matisse y yo vi como empezaba con una mancha. Matisse. Sí, una mancha de color, y ese era su comienzo. Yo lo voy haciendo y me dijo, mira, voy empezando. Todo el mundo tiene su manera de iniciar y de seguir y al mismo tiempo de devolverse y volver a empezar. Por ejemplo, tú veías que él tenía cantidad de caballetes con diferentes tipos de, para llegar a una conclusión también. Los pintores y los escultores tienen que ser tanteos también. Eso no hay una regla para el arte, no hay regla, y todo depende de uno mismo. Uno es el que tiene que ir cambiando, moviéndose, exponiendo, discutiendo, recibiendo insultos también, porque la gente tiene, no me hagas eso así porque eso no sirve. Te lo dicen así muy claro. Y la arquitectura es una cuestión también funcional, y la parte funcional es lo que cuenta más que nada en la parte económica, porque todo se transmite en precio, en tiempo de trabajo, y por lo que sea, uno tiene que respetar el programa y el costo también que tiene el cliente para poder hacer ese trabajo, porque si uno se pone a hacer cosas grandiosas que no tienen nada que ver, no se hace, se pierde de tiempo y pierde uno tiempo. Yo he tenido que empezar proyectos a veces 3 y 4 veces. ¿Por qué? Porque yo mismo me doy cuenta que no es ese camino. No hay camino. El camino se va haciendo. Eso es una de las cosas que aprendí en la oficina cuando el cliente venía y rechazaba una idea, y tratábamos de convencerlo de ello, y era un proceso muy difícil porque el trabajo que hacemos en la oficina muchas veces es difícil de explicar porque es más que todo sensorial. O sea, es una secuenciación de espacios, una secuenciación de sentimientos que uno va sintiendo a través de los espacios, de cómo uno va usando un ambiente en particular. Y no todo el mundo tiene la misma comprensión de lo que uno está tratando de definir. Entonces, cuando uno enseña plantas, cortes, machadas, una maqueta y todo lo demás, no transmite lo que está uno tratando de llevar a cabo, digamos. Lo que siempre tratamos que la secuenciación de todos los espacios sea un recorrido donde las personas tengan una vivencia diferente, y con un comedor no siempre es el mismo, digamos. Situar un comedor es muy difícil y es una de las cosas que más nos toma tiempo, digamos, en la casa. Entonces, todo ese proceso creativo del que estamos hablando no es una fórmula que
matemática, mira, son tantos metros cuadrados, un programa, tenemos que tener el cuarto A al lado del cuarto B, sino tiene que también haber una idea más allá, que es muy difícil de expresar y de poner en plano muchas veces, porque es una cuestión espacial. Siempre estamos trabajando en el espacio y cómo se pasa de un espacio a otro y de cómo se integran esos espacios a la naturaleza, al paisaje, a las vistas, a todo ese tipo de preámbulos, de variables que hay. Es que en la anécdota que tú nos echaste de tu sufrimiento con tu tío, hablaste de dos cosas que a mí me gustaría que tú profundizaras, porque me parece que te definen muy claramente. El martirio de hacer las rayas paralelas, que es una cosa sistemática, precisa. Y la otra cosa es que está viendo este viejo que se para en una carretera a subir a ver un rancho, ¿no? Y parecería que son como dos sistemas operativos no compatibles, ¿no? Uno que es el rigor y otro que es completamente la sensibilidad. Pero es que esos son tus edificios y tus casas, que son sumamente rigurosas pero muy sabrosas. Te doy una experiencia que yo tuve cuando era estudiante. Yo subí a Petare a pie a los ranchos, ¿no? Y me impresionó porque de repente me metí en un rancho y tenía una ventanita que veía a lo largo del este al oeste de Caracas, sobre el río Guaire. Eso fue una de las sensaciones de paisaje, que no lo veía ni el norte ni el sur, sino a lo largo de Caracas. Eso en los ranchos de Petare. Y yo vi una ventanita que tendría 50 por 50, que eso es todo en espacio, y eso era suficiente para captar lo que eso significaba. Yo aprendí mucho, ¿no? Que ese huequito ahí que vi, todo Caracas, desde Petare hasta Catia, ¿no? Es importante porque uno siempre está norte o sur. Yo vivo en el sur y estoy viendo el Ávila todo el tiempo, las maravillas, ¿no? Pero cuando tú ves el Guaire, los ranchos, los edificios y después la vida, la salida hacia el litoral, son experiencias de verdad de Caracas. No es lo mismo montarse uno en el Ávila y ver la ciudad de arriba, ¿no? Con las nubes, ¿no? Los cerros. No es tan interesante. Mira, de arriba, el Valle de Caracas no es interesante como nada, como imagen. Prefiero los bosques, ¿no? Pero Caracas es así, se ha ido engrandando, ensanchando, ¿no? Y cambiando. Y cambiando a veces para lo peor, porque es cuando no hemos sabido controlar el desarrollo de la misma ciudad. No es la arquitectura, sino cómo vamos a continuar con una ciudad que ha ido creciendo, ha ido destruyendo grandes cosas, ¿no? Destruyendo parques que eran naturales, porque a la hora de la verdad todo el mundo quiere vender y que todo el mundo compre. Entonces hace que la ciudad se vaya formando de esa manera. Pero lo grave es que no se hace sin disciplina, sin arquitectura, sin planificación. Porque la planificación, aunque sea equivocada, es una planificación. Es una manera de pensar que puede estar equivocada. Porque siempre, nada es perfecto. Tenemos que estar dispuestos a saber que todo hay que repensarlo varias veces. Por eso que yo siempre insisto en las clases, tráeme 3 ideas, me vas a analizar cada una y a qué obedece. Porque ya uno entiende y le digo, bueno, entonces tú escoges una y desarrolla la más, y de esa manera vas a llegar a un punto más para poder seguir hablando. Y así es la arquitectura, ¿no? Eso no viene así de repente, es mucho trabajo. Un proyecto de arquitectura dura por lo menos 1 año, cuando es fuerte, cuando es algo, incluso quizás la casa es el proyecto más difícil de todo. O sea, entender a un cliente de lo que él quiere y lo que uno quiere que él quiera. No.
es complejo. Mira, estoy seguro que lo más difícil es convencer a un cliente, porque uno no sabe ni convencer. Galia era el gran maestro. Galia se sentaba con un cliente, tenía una explicación para todo y convencía para todo. Es un arte. Es un arte humano. Ahorita, Enrique, que tú estabas hablando de esto y que Jimmy estaba hablando de la ventana, me acordé que, ¿sabes? Había una cosa que a mí me impactó mucho cuando empecé a trabajar en la oficina, que nosotros dibujamos la fachada y no importa dónde están ubicadas las ventanas, se dibuja cualquier cosa, un rectángulo, un cuadrado, lo que sea, donde caiga. Es en el momento de la obra que en el lugar se va y se enmarca desde un punto específico del cuarto. Nos sentamos y lo vemos, y entonces le pedimos a alguien que nos enmarca con 4 palos un rectángulo para donde ahí vamos a poner una ventana. O sea, todo está muy pensado, pero también en la parte de la construcción ese proceso creativo cambia, ¿no? Al final el sitio va a decir el resultado final. Bueno, así, señor Gio Ponti, las fachadas de la Villa Planchard. Lo que estamos pensando ahora, en este momento de la conversación, es que en realidad ese proceso creativo se convierte en una metodología de diseño, al final, porque en 60 años de obra aparece Frank, que tiene otra formación, que es de otra generación, y sin embargo, al aprender de ese proceso de Jimmy, se pueden incluir todas esas otras aspiraciones, imaginería, sueños, formas de hacer arquitectura, momentos nuevos de la historia que se vivieron, que se viven ahora, y que es como una especie de río que va fluyendo y que se va, pero que está siempre en el mismo cauce, ¿no? Yo me recuerdo cuando estuve con ustedes trabajando en la oficina para hacer aquel bellísimo proyecto de exposición. Me llamó muchísimo la atención los libros de recortes tuyos de los clipboards, ¿cómo se llama? Los scrapbooks que tenías de paisajes, arquitecturas, detalles arquitectónicos, etcétera, y de la variedad y la diversidad de las cosas que te gustaban y de cómo estaban catalogadas, y además los quotes, las citas, los libros de quotes en enormes cantidades que Enrique ha estado recientemente, me contó Fran, también visitando la biblioteca tuya, como yo también estuve, y viendo aquellas bibliotecas de cuadernos llenas de tal, y eso, digamos, tú dices, en un primer momento dice, oye, pero esto es como anárquico, como que hay muchas ideas, cómo se hace para diseñar. Pero realmente lo que ocurre es que esa es una metodología. Y en esa metodología entonces pueden entrar estas ideas y las nuevas ideas lo que nuevo que te está pasando a ti también. Entonces, para poder hablar de un proyecto de cualquier momento, de cualquier año, habría que entonces, como te hablé el otro día, ver en qué están pensando en ese momento, en qué viaje, qué recuerdo, qué viaje, qué conversación, qué arquitectura, qué arquitecto. En un momento fue Palladio, en otro momento fue, no sé. O sea, hay como una sistematización. Bueno, lo estoy diciendo para oírte hablar, no para hablar yo. Una vez que yo estuve en la oficina Miss Van der Rohe ahí en Chicago, cuando supo que yo era latino, me dijo, ustedes los latinos tienen una arquitectura sensual que es muy diferente a la mía. Una arquitectura técnica, constructiva, a base de estructura metálica, fachadas de vidrio, y una relación completa con el exterior. Los latinos son sensuales, así mismo me lo dijo. Y tú, Corbusier era sensual, así como muchos, hasta los escandinavos, tienen un intermedio entre las cosas. Cada formación o cada país tiene su forma de pensar y de ver las cosas,
y se mantiene más o menos rígida porque uno vive como se forma uno y como uno mismo se va adaptando. Es difícil cambiar de manera de pensar, de rehacer una cosa. Es muy difícil porque uno tiene un proceso para creatividad y para trabajar, ¿no? Y por eso yo siempre insisto que hay que hacer muchos croquis, tener varias ideas y poder uno mismo analizar cada idea, a ver qué se puede obtener de cada una y de ahí llegar a una conclusión. Pero nunca se llega a una conclusión. En la arquitectura no hay conclusión. Es el momento y llega un momento que tiene que entregar, tiene que hacer, ¿no? Entonces tiene un límite, así que no es una cuestión de que para siempre. Déjame a ver si interpreto por dónde está buscando meterse Jania, si no, busco meterme yo y ya está. De las tardes más sabrosas que yo he pasado ha sido contigo y Luis Polito jurungando en tus libros, ¿no? Y fue una sesión nada historicista, pero cargada de historia. O sea, tú de verdad jurungas, porque no eres de los que compra libros, los compra y los lee y los ve, ¿no? Y como dice Jania, están todos marcados por todos lados y tienen los post-it para saber cuál es la imagen que te llamó la atención. Y cuando nos lo presentabas, además, dependiendo del proyecto del que estuvieras hablando, había mucho interés en la representación gráfica. Por eso cuando tú hablaste lo de la rayita, decía, no me sorprende para nada. Y mucho interés en la disposición de las cosas. No composición interna del edificio, de lo que se podría considerar un poco más formalista. Disposición en el lugar, o sea, la capacidad de crear un lugar. Y para eso, que podría sonar muy contemporáneo, si tú quieres, o como una búsqueda sumamente personal, todo eso tiene un basamento de todo lo que tú juzgas, aprecias en arquitectura en la historia, y no solamente en Occidente, ¿no? Porque creo que Japón también te pega, ¿no? Muchísimo. Bueno, es otra cosa. Todos esos países son... La India, Japón, hay que visitarlo para también ver otra manera de pensar, otra manera de ser. Y eso lo hay. De todos modos, mira, yo creo que lo más difícil es llegar a una conclusión rápida. Pero hay que llegar a una conclusión, porque uno puede estar dándole vuelta. Yo de repente tengo un libro de croquis del comienzo y no sirve para nada. Es una especie de historia dejada atrás, pero no llego a ninguna conclusión. Son 10 ideas y las ideas no son conclusiones, pero las ideas sirven. Porque si uno tiene que tener muchas ideas, aunque sean malas, pero uno mismo sepa analizarla y saber por qué es mala, ¿no? Y por qué puede ser buena, por qué, cuál es la razón. Y a la vez, entonces, el otro factor, cómo se puede construir. La construcción de un arquitecto es la base del pensamiento. Si tú no sabes qué es lo que va a hacer constructivamente, estás perdido, porque te quedas en la nada. Así que hay que saber construir, y saber construir es quizás la lección más importante para todos los estudiantes, porque todos los estudiantes siempre, como estudiantes, lo que hacemos es diseñar. Diseñar es una cosa, pero llevar a cabo una cosa, la construcción, implica ya una implantación, estructura, ingenieros, revisiones, continuamente revisión de todo. La arquitectura dura mucho tiempo. Eso que tú haces un proyecto en un mes, eso es embuste. Todo tiene que estar muy pensado, porque tiene demasiados factores involucrados. Y yo digo, la construcción es un factor sumamente importante, ¿no? Así como son las decisiones hasta económicas, porque te dicen, no, yo no voy a hacer eso porque eso me sale muy caro. Entonces son factores
todo determina los proyectos. Los proyectos muy complejos. Y mientras uno más los piensa y más discuta, y más te critican también, porque la crítica que uno recibe es importante. Yo recibo buenas críticas, que uno cree que está haciendo algo bueno y te dice, no, eso no sirve, podría ser de otra manera, porque no estás llegando a nada importante. Bueno, importante no, pero algo que sirva, pues, porque uno no está haciendo cosas importantes, sino que sean arquitectura, y porque esa es la formación. Nosotros, o sea, somos arquitectos, no, más nada, no somos dibujantes, no somos ni ingenieros. Yo hablaba el otro día con Frank, que en esta es una época en que se habla muy poco de arquitectura, y como se hablaba antes, ¿no? Y que uno es así como una especie de animal del pasado, como una especie de dinosaurio. Yo leyendo las cosas que había escrito sobre la obra de Jimmy en 1992, me encontré una cantidad de 15 apelativos de diferentes categorizaciones que se podían encontrar en la obra de Alcock en 1992. Por ejemplo, se hablaba del realismo constructivo, se hablaba del regionalismo crítico, se hablaba del brutalismo, y todas esas cosas tenían en aquel momento, en aquella reflexión, y había muchas más, había siempre un pero. No es realmente un realismo constructivo como el que hubo a finales del siglo XIX en Inglaterra, pero no era un brutalismo como el de Le Corbusier, ni era tampoco un purismo como el de Le Corbusier, esta obra que estábamos analizando. Pero el regionalismo crítico de la obra de Alcock no es como vemos en otros arquitectos que están sumergidos en trabajar con los materiales del sitio y hacer una arquitectura de bambú, como la de Simón Vélez hablábamos nosotros, sino que hay una matización, un filtro de todo aquello, que es lo que me parece a mí que se convierte en algo muy contemporáneo al como estamos hablando de arquitectura hoy, que estamos hablando más de cómo estamos hablando hoy, de sensaciones, de viajes, de lecturas, de impresiones, y ¿qué nos trae a nosotros más la memoria? A nosotros arquitectos, por supuesto, las personas que somos apasionados por la arquitectura, cuando viajamos, son aquellos edificios que se nos quedan grabados en la memoria, que se quedan en la mente, que nos los llevamos en el corazón, y es porque hacen un impacto fulminante, porque son exitosos, ¿no? Porque comunican. Y recuerdo que había un libro de aquella época, que tú te debes acordar, Enrique, Frank también, Jimmy, de Michael Benedict, ¿te acuerdas? La presencia de la arquitectura con presencia, o la presencia de la arquitectura. Y yo creo que ustedes en la oficina, y me encantaría que cada quien hable de, por lo menos de las que se recuerdan, de los dos, de edificios que les hayan impactado, que luego se hayan visto reflejados en obras de la oficina de arquitectura, porque yo creo que ahí está el leitmotiv de la manera de ese proceso, de esa metodología de diseño. La pregunta es para los dos. La pregunta, bueno, yo empiezo. Hace unos 2 años atrás, Jimmy lo invitaron a dar una charla en la universidad, una charla muy informal, y él se negaba a hablar de sus proyectos y de sí. Es muy incómodo hablar de uno y de los proyectos, ¿no? Entonces, él dio una charla sobre paisajismo, la historia del paisajismo, que aquí están algunos que estuvieron presentes, y los que estaban allá, que no conocen el día a día de la oficina, entendieron que era una charla de paisajismo. Yo que estoy todos los días en la oficina y que estaba interpretando todo lo que él estaba diciendo de una manera muy diferente, ¿no? Y yo veía, él estaba hablando de los jardines árabes. Yo decía, eso se está refiriendo a tal y tal proyecto. De los jardines franceses, ese se está hablando, ahí está hablando en Lenotre. ¿Cuál, si te acuerdas? Bueno, por lo menos la Casa Carrillo tenía que ver con los jardines árabes.
La casa de San Pedro tenía que ver mucho con los jardines, o sea, los jardines japoneses y la ubicación de la casa en los jardines y todo lo demás. Entonces, de ahí es una manera de... que dije yo, wow, esto es una manera de uno entender y asumir todo lo que se está hablando en la oficina, está planteado en otras cosas que lo vemos a diario y que lo estamos discutiendo y estamos hablando del en otro en un momento dado y que está plasmado de alguna manera en un proyecto, ¿no? Cuando estamos diseñando, estamos siempre viendo muchas tendencias y no solamente por un solo camino. Yo siempre he pensado que en la oficina deberíamos tener como varios altares a varias personas. Ahí, entre ellos, Lenotre, por supuesto, está Palladio, puede estar Mies, Galia, por supuesto, todos ellos muy, muy variados. Barragán está siempre muy presente, todo lo que es la luz y todo lo que es los colores y la tectónica. Entonces son varias personas que están ahí y todo eso se funde y se hace como una especie de análisis de todo, y se agarra un poquito de cada uno de ellos y se mete en ese resultado final. Bueno, uno recibe ideas porque de todas partes, pero el error es tratar de copiar ideas o copiar. Uno tiene que ser uno mismo. Uno recibe ideas, por ejemplo, esto que dice Barragán y después, o cualquiera de ellos, ¿no? Son muy particulares. Yo no podría copiar a Barragán. Conozco su obra porque la he visitado también. Es un hombre que fue brillante. Es quizás el mejor formador de la arquitectura mexicana que puede haber visto, ¿no? Porque yo conocí bastante bien a México. La parte indígena, todas esas cosas, influye mucho sobre esa gente, ¿no? Ellos tienen una tradición. Quizás México y Perú son los grandes países por la tradición que ellos tienen. La parte indígena de esos dos países son importantísimas, porque son una lección para todos nosotros. Yo por ejemplo, Perú me pareció de las maravillas. Yo vi en Perú cosas que era increíble que ni en la China, pues. Todos los países tienen algo que enseñarte y de aprender y que uno puede seguir, pero todo es válido, pero nunca copiarse. No, pero a ti te dijeron que ¿Qué? confesaras quién te mueve el piso. Responder preguntas. Bueno, por lo menos que te mueve el piso ahorita en la arquitectura. Exacto. Mira, muchas cosas, o sea, yo no puedo decir una. Hay muchísimas cosas que te influyen. Todo influye. Mira, hay cosas que ni te das cuenta. De repente tú estás durmiendo y te das cuenta que así, es una idea. Por eso yo a veces de noche me paro y hago un dibujo, por si acaso. Porque la idea, mira, el arquitecto tiene que vivir de ideas. Tiene que tener ideas y cambiar. No te metes por el camino de Mies van der Rohe, de Corbusier. No. Son ideas de cada uno, pero reúnala y usa su mental, o trata de usar la mentalidad de ellos, que son muy difíciles de captar. Entonces déjame aprovechar eso. Si no la quieres contestar, puedes evadirla. No, pero a ti te dieron hace que 2, 3 años, una cosa así, un premio que al mismo tiempo se lo estaban dando a Frank Gehry. Compartido. Y Frank Gehry diseña como Frank Gehry. Pero Jimmy Alcock diseña que uno puede ver el Alcock, pero no hay fórmula. ¿Cómo te sientes tú ahí? Eso tiene que ver con eso de no diseñar a los Van der Rohe. Sí. Mira, lo peor que uno puede hacer es copiar incluso hasta maneras de pensar.
Y copiarse a sí mismo es peor que peor. Bueno, copiarse a sí mismo es un intento. Uno tiene que copiarse de algo, y si es de uno mismo mejor, pero copiarse de los grandes o de los amigos y todo, copia es copia. Ser original es sumamente difícil. Hacer un compromiso aquí, que Jimmy está en su casa ya en Alto Atillo, con esa biblioteca que la comparte con los amigos, y deberíamos hacerle una solicitud colectiva de que instaure una vez al mes o cada vez que él quiera una bienvenida a todo su público para ir sacando los recortes del día del altar diario y sacar de la biblioteca y compartir con nosotros cuáles son las reflexiones del momento para el momento del pensamiento, en ese momento del proceso creativo. Y lo mismo Frank, para que entonces, bueno, eso me recordó, es una idea que me encantó de ver en Londres hace poco, una librería que se llama Books for Cooks, que es un chef francés que tiene en Portobelo una librería. Cada día hace una receta de la biblioteca de la librería, que es los libros que vende. Yo creo que también podría hacer unos Books for Arts, y entonces sacarnos los de Bruno Sevi, los de Walter C, y echarnos el cuento de lo que viste ahí o de lo que te inspira todavía, y también lo mismo para Frank. Bueno, un compromiso, ya que nos quedan 10 minutos, aprovecho para ver si alguien en el público quiere hacer alguna pregunta. Y bueno, fascinada por toda la presencia del público, y pues quería hacerle una pregunta directamente al arquitecto, porque yo viví en una obra del arquitecto Jimmy Alcott, desde los 9 años hasta hace 2 años que me tocó cerrar. ¿Cómo vive usted la obra a las décadas de haber sido construido? ¿A qué voy y cuál es la pregunta? Exactamente. Yo viví en el edificio Loma Verde, no el Alto Lar. Justamente en el año 74, a los 9 años, entro en ese edificio recién inaugurado. Ya estaba el Alto Lar. Generalmente los críticos en los libros hablan del Alto Lar, y la comunidad es totalmente distinta. Totalmente distinta. Lo que se formó la comunidad del Alto Lar, siendo aparentemente la misma obra, es completamente distinto, porque uno fue construido, diseñado en el año 67, antes del terremoto, y el Loma Verde es después del año 74. Yo entré inaugurando los 9 años. Todo lo que ocurrió ahí, bueno, no solamente que crecí en un ambiente y una comunidad de esos años, que hoy por hoy se transformaría, la comunidad es otra cosa, a pesar de que es la misma obra. Sin embargo, yo fui entendiendo y creciendo, viendo todos los espacios que estaban en ese lugar, no solamente los apartamentos, sino cómo la montaña entraba dentro del patio, el patio cómo formó parte de la comunidad infantil y de los adultos de esa época y las décadas posteriores, cómo se fue transformando la vivencia de ese lugar. Entonces la pregunta que yo hago, habiendo sido parte de su obra, en mi crecimiento y después siendo arquitecto, es cómo usted piensa, reflexiona sobre una obra que ya estamos hablando de 50, 60 años. Gracias. Años atrás nos pidieron que hicieran una placa en el Alto Lar Loma Verde, porque ahí vivieron 6 premios nacionales de arte en ese edificio y querían hacer algún tipo de mención en conmemoración a todos ellos. O sea, que eran 6 premios nacionales viviendo ahí, en una comunidad muy especial. Bueno, ese es un conjunto muy especial porque es un terreno muy difícil en la montaña, con una topografía muy especial. Y el cliente quería que yo hiciera 3 edificios, pero iguales, de 5 pisos cada uno, porque él quería pagar por un proyecto y repetirlo. ¿No? Eso y él me lo dijo. Pero yo le dije, mira, ahí no sirve edificio, ese es un terreno, es un bastón. La forma es un bastón montado en un cerro por la topografía. La topografía te lo obliga, la misma vialidad
es muy sencilla también, pero ese bastón obedecía a la topografía. Entonces hay una parte muy curva y una parte muy recta, que era la parte larga, ¿no? La curva tenía los terrenos, los pantanos en curva tenían otra vista mucho más ancha que el resto, ¿no? Entonces, y eso se construyó en 2 etapas por el financiamiento. Eso no fueron 2 edificios, fue un solo proyecto con una junta entre los 2, porque no se podían pegar. La estructura, los edificios tienen que tener una junta de construcción, porque si no se agrietan, ¿no? Pero ese quizás es uno de los proyectos más interesantes, porque primero porque fue muy bajo, la planta baja era libre, no estaba construido, los niveles abajo eran casi todos estacionamientos debajo de los mismos apartamentos, eran dúplex, eran 2 dúplex y un penthouse, así que eran 5 pisos. Entonces tiene todas las condiciones para ser casi como una casa, no era un edificio de apartamentos, sino longitudinal en forma de un bastón. Y esto le daba una... No era un edificio, los edificios son monótonos y repetibles, con el mismo tipo de apartamento que se va haciendo hasta que llega el penthouse. Pero cuando tú puedes hacer un proyecto de vivienda que pueda variarle, especialmente hasta la vista misma, no es lo mismo estar en una curva que denomina que en una recta que tiene está limitado, ¿no? Esos son factores que son parte del proyecto y que uno le entra y que tiene que solucionar para aprovecharlo, porque la arquitectura hay que aprovecharla de lo que te están ofreciendo, y esa es la arquitectura, tratar de sacarle el máximo de provecho al sitio, ¿no? Al sitio, porque el sitio es lo más importante del proyecto, y que cada uno, y que tenga una variedad también, porque a mí parece, sinceramente, yo hice muchas torres de apartamentos, son demasiado comerciales, no hay arquitectura en las torres, es una repetición para arriba ¿no? Eso es una manera como yo lo veo, pero cuando yo tengo 5 pisos con variedad de vista y de topografía y de acceso, no estoy en un plano, estoy en un cerro, estoy en Bellomonte, estoy dominando, yo puedo dominar desde allá, desde el oeste hasta el este, ¿no? Y tengo una variedad de vista y de misma gente que quiere vivir ahí, porque ahí se movieron muchos amigos míos, arquitectos. Miguel Arroyo, que era muy amigo mío, él estaba fascinado, él me admiraba porque yo hice ese edificio. Y Miguel era el que manejaba el Museo de Bellas Artes, un hombre brillante, quizás uno de los grandes hombres en el arte venezolano, que supo manejar un museo de Venezuela y que lo convirtió en una obra especialmente. Yo creo que como Miguel... Tuyo, ¿no? Fue profesor tuyo, Miguel, como Gego. No, él fue mi cliente. Yo siempre que habían sido profesores tuyos. Bueno, no, ¿sabes lo que pasa? Éramos muy amigos. Visité muchísimas veces Alto Lar porque también era muy amigo de Miguel Arroyo, de Lourdes, por supuesto, de Gego y Guerre, e incluso una vez para el apartamento que tenía el gordito Puig, Ramón Chalbó hizo una película que yo participé también, o sea que hasta el cine venezolano estaba metido en el Alto Lar en esa época. No, mira, una cosa que sí te quiero preguntar con respecto al edificio, bueno, ¿qué te iba a decir? Para mí es uno de los mejores edificios que existen en Caracas, y además es tan adaptado a la ciudad que yo creo que no hay ningún edificio que le gane. Quisiera compartir con ustedes 2 aspectos de los que solidificaron mi gran admiración por Jimmy y mi gran agradecimiento. Hace aproximadamente 40 años tuve la fortuna de trabajar en la oficina de Jimmy. Lo primero que hizo Jimmy, me trató mejor que a Frank, porque en vez de pedirme 3 ideas, abrió su libro de dibujos y me mostró un esquema. Era el esquema de la Casa Cabac. Eran 4 rayas, y esa es una de las 2 razones por las que considero a Jimmy uno de los maestros más importantes del siglo XX y XXI de Venezuela. La claridad,
la contundencia de la claridad de esas 4 rayas en el resultado final son abrumadores. La otra fue, lo segundo que hizo Jimmy fue invitarme a darme un paseo, y esas 2 razones para mí han sido de las más importantes huellas indelebles de mi educación arquitectónica. Jimmy me llevó a ver 2 de sus casas. Una, la Casa López en Cebucán, una casa pequeña, de dimensiones muy domésticas, pero la contundencia de la volumetría. Ahí Jimmy me habló de la funcionalidad, del uso de los materiales, me habló de el costo, que era una casa de un costo de la relación costo-esfuerzo óptima, y eso para él era un tema muy importante. Y después fuimos a La Ribereña. La Ribereña, creo que sería año 84, 85. La Ribereña tenía relativamente poco tiempo de haber sido dada a conocer. Y 2 cosas de ese paseo por La Ribereña me impactaron, porque me introdujeron a temas que eran totalmente novedosos para mí. A pesar de haber estudiado en la Universidad Central de Venezuela, que siempre damos por descontada la presencia del arte y de la colaboración de los artistas en la obra de arquitectura, era la primera vez que un protagonista de una obra de arquitectura me hablaba del arte. Me mostraba los pisos de La Ribereña, que después fueron reproducidos en una experiencia con el mismo artista en los pisos de Parque Cristal, y de las puertas robustas, metálicas, con una forma geométrica importante, y la presencia del color. Creo que Jimmy fue quien comenzó a usar esas puertas que hoy en día vemos en prácticamente todas las casas, en diferentes escalas, con diferentes colores y motivos geométricos. La visión creativa de Jimmy no es una visión egoísta, tan egoísta en el sentido egocéntrico, donde hay un protagonismo único, y esa es otra de las cualidades que considero importantes en los grandes maestros, el no tenerle miedo a la colaboración. En este caso estoy hablando de los artistas, por supuesto. Yo era simplemente un dibujante. Y el otro aspecto que también me sorprendió de La Ribereña es el tema del paisajismo. Cuando Jimmy me habló de la presencia de la casa en el paisaje, una de las cosas que no deja de sorprender es su monumentalidad, teniendo una escala tan reducida en el contexto, sin embargo, encajando también como una pieza de relojería la forma de los techos. Y ahí Jimmy me contó cómo el techo, si bien había sido dibujado de una manera, después terminaron dándole el ángulo que la reconoce al estudio, como uno de los volúmenes más importantes de esa casa. Es por esto nuevamente que considero a Jimmy uno de los protagonistas más relevantes de nuestra arquitectura, y cuya arquitectura, y hace un momento lo hablaba con Frank, todavía nos deja hoy en día maravillados y esperando por la conclusión de obras como el conjunto de La Castellana. Gracias, Jimmy. Gracias. Oye, muy amable. Gracias. 2 cositas que quería comentarte. Una, primero, que quiero comprometer a Enrique para que hable con Luis Polito y abramos ya se fue Javier, pero estoy seguro que él va a estar para abrir una cátedra de Jimmy Arco el año que viene en la Facultad de Arquitectura, que permita justamente con estudiantes y profesores hacerlo formal, y que puedan ir a conversar con Jimmy. Todo sería bien interesante. Te quiero comprometer a ti, y yo sé que hablo con Luis Polito del sector. Me ha gustado mucho, de todas las preguntas que te hizo Jania en particular, que hablaste mucho de la influencia de la impresión sensible, de todo lo que viste y conociste, cultura, arquitectura, clima, y eso es bien importante. Y
Yo no sé si tú te acuerdas, en diciembre, no, hace pocos meses, en una cena que yo te hablaba, que estaba abriendo una pasantía de detalles, porque quiero que los estudiantes de arquitectura aprendan a ver a los grandes arquitectos en sus detalles. Buena arquitectura sin buenos detalles no hay. Y ahí tú y yo conversamos en un momento que tú no estás muy de acuerdo con esto, pero fíjate que estás de acuerdo con la impresión sensible que es para ti vital. Yo tengo aquí 2 de mis pasantes justamente de esa pasantía ahorita que estamos trabajando. ¿Qué importancia tiene la buena arquitectura? Que los detalles están resueltos. Yo sé que ya Fran habló algo de eso cuando estás en obra, cómo resuelven algunas cosas que tienen que ver con la forma o la metodología de diseño para proyectar que ustedes tienen. Bueno, hay un dicho que dice que todo está en los detalles, que los detalles es la base de todo. Es verdad, mira, el detalle es parte del proceso creativo y todo tiene que estar compenetrado. No es una cosa especial para una... El detalle es parte del proyecto y tiene que formar parte, tiene que ser... No puede ser algo aislado, ¿no? Yo creo que Mies van der Rohe es el gran ejemplo porque él no hacía detalle, él era parejo, pero era tan claro en su visión, en su manera de hacerlo, y sus edificios son tan diferentes uno del otro, a pesar de que son de los mismos materiales, con el mismo idea de acero y vidrio, pero la manera como los coloca. Yo vi una vez allá cerca de Chicago 3 edificios que él colocó. Mira, solamente la colocación de 3 torres de vidrio que eran similares al lado de un lago, allá en el norte de los Estados Unidos, era una maestría de cómo implantar los elementos en conjunto y que no fueran fastidiosos, porque no es peor que ver edificios iguales. Lakeshore Drive. Lakeshore Drive, exactamente. 2 preguntas muy concretas. Una, el balance entre la sensibilidad y el rigor, o el rigor y la sensibilidad. ¿Algún proyecto donde sientas que se desbalanceó, que es un proyecto demasiado sensible y se perdió cierto rigor, o lo contrario, un proyecto que es demasiado riguroso y sientes que como que le faltó un poco más de magia? Esa es una pregunta. Y la otra, sobre el cliente, que medio mencionaron, de lo difícil que es convencer a los clientes. Yo pienso que a veces son como procesos educativos y bueno, ¿qué consejos nos dan los arquitectos más jóvenes sobre cómo, sobre todo las ideas principales de un edificio o en una obra, que digamos, sin esa idea no puede hacerse un proyecto? A veces hay que retirarse ya si el cliente no lo entiende, o cómo lo convencemos. Nunca te retires. Mira, hay que dar la batalla. No, en serio, mira, a veces el cliente tiene razón, pero tú lo convences de lo contrario. Mira, cuando tú enamoras a una mujer, tú tienes que saber hacerlo, pero al revés es al revés. Así que no es... Todo es válido. Los clientes siempre tienen la razón. Bueno, yo más que una pregunta lo que quería hacer era una especie de admiración, porque yo creo que en una ciudad tan estrecha, tan automovilística como Caracas, el estacionamiento del Paseo de las Mercedes creo que es una obra extraordinaria y muy bien lograda en un espacio tan pequeño. Lo felicito, maestro. Bueno, justamente el Paseo de las Mercedes, el gran problema que tenía era que era un terreno muy largo, muy angosto, entonces había que la idea era que el estacionamiento y el edificio fueran paralelos y en los mismos pisos, así que uno casi que podía llegar a su apartamento del mismo nivel del estacionamiento, pero el terreno era muy largo y tenía al principio en la avenida principal de la Mercedes y al final en toda la curva. Pero ese era el terreno es lo que manda. El terreno siempre te dice lo que es y te ofrece lo que tú tienes alrededor. Tú tienes que captar lo que tienes alrededor, ¿no? Y aprovecharlo, ¿no? Fíjate, yo te digo una cosa. Yo hasta la dirección de las lluvias en Caracas es del suroeste o del noroeste, ¿no? Entonces, la lluvia
yo le doy mucha importancia, por primero me puede molestar, pero al mismo tiempo me fue facilitar muchas cosas con respecto al jardín y la manera donde yo no puedo colocar una terraza donde está soplando viento y lluvia todo el tiempo, así que yo coloco mi terraza para que tenga las ventajas del sitio, pero que no me moleste cuando está lloviendo, que ¿no? La arquitectura depende de todo. Mientras más cosas tú consideres y que tú le des importancia, es válido. Nunca va, mientras más determinante tú tengas en tu proyecto. Por eso yo llamo a determinante, uno debe tener, yo tengo por lo menos 15. No los cumplo todos, pero los tengo porque me van a, si no lo uso en el momento, no le entro, después me va a fallar y tengo que volver a empezar. Para contestar un poco la pregunta de Titi, yo creo que los proyectos que tienen más rigor, o sea, cuando el cliente busca el fin comercial, y que generalmente cuando el factor económico está involucrado es el que menos interés al final, cuando la arquitectura no es el factor predominante sino el económico, es cuando sufre el proyecto. Nada, con esto yo creo que ya llegamos al tiempo. No sé si Jania y Enrique quieren decir algunas palabras finales o cerramos simplemente agradeciéndole a Colectania de nuevo y a Denise por todo esto y a ustedes por haber venido. Gracias por participar y la próxima.